Destino fatal. Neko Odonobe. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo, 2023. Destino fatal. A la luz del día, el siervo apareció ante el caballero mediante un acto de voluntad. El entusiasmo del caballero resultó gratificante, si es que existía algo en el bosque oscuro que fuera grato. El caballero mencionó incluso que Uma había seguido al siervo. El animal se dirigió hacia el pico del orador, pues sabía que el caballero y sus compañeros irían tras él. Si su destino era conducir a otros, el de otros era seguirlo, pero no lo hicieron de inmediato. Escuchó a sus espaldas la discusión del grupo. No estoy seguro, decía el semielfo. Aunque yo no haya visto al ciervo blanco, conozco a alguien que una vez lo siguió, tal como el anciano contó en su historia. El ciervo se volvió para mirar y vio que el semielfo jugueteaba con un anillo de hojas de hiedra entrelazadas, sin duda porque le recordaba al compañero de antaño que había visto al ciervo. Pero ni el semielfo ni el anillo le traían recuerdo alguno al animal. El mago que estaba entre ellos, un humano con las pupilas en forma de reloj de arena, comentó algo más de la historia que al parecer había oído contar hacía unas cuantas noches, en una posada. Un anciano había relatado cómo Uma elevó una plegaria a Paladine tras haberse perdido en un bosque. Un ciervo blanco se le había aparecido y lo había conducido a casa. De eso sí me acuerdo, pensó el ciervo. Pero no imaginaba que ningún otro ser vivo lo recordara. Quienquiera que fuera al que conocieron en esa posada, aunque se tratara de un anciano, debería evocarlo como un canto, no como una historia. Una leve punzada de nostalgia por otros días más apacibles y una fe más sencilla estremeció al ciervo, al igual que los ancianos, se conmueven al evocar el pasado. Sacudió con energía la cabeza astada y se esforzó por seguir escuchando. El enano que iba en el grupo resopló como si él mismo fuera un animal. ¿Creéis las viejas historias? Entonces escuchad otra. Hubo una vez un ciervo que ocasionó que el bosque umbrío se convirtiera en bosque oscuro. Otro de los compañeros, de talla baja y orejas puntiagudas, se acercó interesado al enano. No hay nada mejor que un buen relato. ¿Cuándo ocurrió eso, Flint? El enano miró ceñudo al otro. El ciervo cayó en la cuenta de que se trataba de un kender. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había visto a un miembro de esa raza. Antes del cataclismo, respondió el enano. Y no es un cuento agradable, ni mucho menos. El ciervo decidió traicionar al señor del bosque, el que rige esta floresta, sea quien sea. Así pues, ¿por qué? Lo interrumpió el kender. El ciervo estiró las orejas hacia adelante, esforzándose, por escuchar. No sé por qué, admitió el enano. El cuerpo tenso del ciervo se relajó. Pero quería hacerlo. Así que, si no sabes el por qué no tiene sentido. Al parecer, al kender le encantaba interrumpir a su compañero. Para ti nada tiene sentido. Déjame continuar. El ciervo se presentó ante el rey que había prometido custodiar el bosque. ¿Custodiarlo contra qué? El enano alargó las manos hacia el kender con gesto furioso. Te ataré esas orejas ridículas y te obligaré a escuchar. Suéltalo, Flint, intervino el semielfo, interponiéndose entre ambos. Taz, deja que Flint cuente la historia. Eso está mejor. El enano respiró hondo, tanto para calmarse como para lanzarse a relatar el cuento. Ignoro qué indujo a este ciervo a traicionar al señor del bosque, fuera quien fuese ese señor del bosque. Es una historia muy vieja y algunos detalles son muy confusos en la actualidad. Lo fundamental es que traicionó al señor del bosque cuando el bosque oscuro era solo el bosque umbrío. Eso no es lo fundamental ni por asomo, musitó el ciervo, convencido de que no podían escucharlo. Siempre creí que el motivo era más importante que los sinsabores que siguieron. No obstante,
me alegro de que la razón se haya olvidado. Hubo un rey humano que vivía en el bosque en aquellos tiempos, al igual que soldados vivos que patrullaban por él. Habían prometido que protegerían sus fronteras contra invasores o salteadores de caminos, pero sobre todo con el ejército de la oscuridad. ¿Contra quién? La pregunta la había hecho el pequeño Kender. Flint contuvo su mal humor y repitió: el ejército de la oscuridad. Una tropa formada por muertos que los clérigos oscuros habían levantado de sus tumbas. Los muertos ayudarían a los clérigos a arrebatar la floresta al señor del bosque para de este modo convertirla en un lugar propicio para la reina de la oscuridad. Todos, incluida el cierto, se estremecieron. A cambio los clérigos realizarían un conjuro que haría el bosque un paraje donde los muertos volverían a vivir, continuó el enano. Por eso el señor del bosque había apostado centinelas en los linderos, para preservar la floresta de cualquier mal, pero sobre todo para guardarla del ejército de la oscuridad. Pero los defensores fracasaron, conjeturó el semielfo en voz baja. Flint resopló otra vez. ¿Qué fracasaron? Rompieron su promesa. El ciervo ofreció al rey y a sus hombres la oportunidad de cazar en el bosque. En este punto la historia se hace confusa, no sé si la pieza de caza era el propio ciervo o algún otro animal, pero el rey aceptó la idea con entusiasmo. Era un rebelde, o indigno de la confianza depositada en él, o tal vez quiso tomarse un descanso de sus obligaciones. Este es otro detalle confuso. Sea como fuere, el rey y sus hombros abandonaron sus puestos en la linde del bosque umbrío durante un día, pero fue suficiente. La voz del caballero que había visto al ciervo era severa. No cabe duda de que éste se toma en serio los juramentos, pensó el ciervo mientras pateaba el suelo con inquietud. Suficiente y de sobra, continuó el enano. Mientras el rey y su tropa estaban de caza, los clérigos condujeron a los muertos al interior del bosque umbrío. Una vez allí, los muertos formaron un círculo dentro del cual los clérigos oscuros llevaron algo a cabo, una ceremonia que se denomina canto de la tierra muerta, o canto de la maldición de la tierra corrompida, intervino con brusquedad el mago encapuchado. Si se echa ese maleficio sobre un lugar, las sombras se tornan tinieblas y los muertos se alzan de sus tumbas. Sonrió satisfecho de sus conocimientos. No es un sortilegio difícil de ejecutar una vez traspasadas las fronteras del lugar en cuestión. Tras un incómodo silencio, Flint reanudó el relato. Bien. Entonces los muertos persiguieron al rey traidor y a sus hombres como si fueran piezas de caza, los mataron y los enterraron. Pero los clérigos oscuros habían cometido un error. Las tumbas de donde habían sacado al ejército de la oscuridad no estaban en el bosque umbrío, que ahora era el bosque oscuros, pero sí estaban las del asesinado rey traidor y sus hombros. En consecuencia, cuando llegó el ocaso del primer día, el ejército de la oscuridad volvió a morir y esta vez para siempre. Aquella noche el rey y sus hombres enterrados se levantaron de sus tumbas y persiguieron a los clérigos hasta expulsarlos del bosque. Flint dirigió una mirada inquieta a su alrededor. Pero la maldición de la tierra corrompida permaneció inalterable. Por ese motivo el bosque oscuro es un lugar maligno. Y, cada noche, el rey traidor y sus guerreros espectrales salen de caza y no habrá descanso para ellos hasta que de algún modo rediman la promesa quebrantada. El Kender lanzó un sonoro suspiro que resonó en el silencio e hizo que sus compañeros se sobresaltaran. ¿Qué pasó con el ciervo? ¿Es que la historia no tiene un final? Preguntó. Olvidaos del ciervo, pensó el animal que escuchaba atento. Y no hay un final. Jamás lo habrá. El ciervo, sí, el enano reflexionó un instante. Había algo. El expectante animal sintió un gran alivio cuando Flint admitió, no sé con exactitud qué fue de él. Creo que murió también y que recibió asimismo algún castigo por su traición. El rey y él están unidos por alguna clase de vínculo, pero en la actualidad la verdad se desconoce.
En algunas versiones el rey y sus hombres dan caza al ciervo, en otras van tras un unicornio, y en otras persiguen al señor del bosque, sea quien sea. Pero lo que es seguro es que el ciervo sufre un castigo todas las noches por haber sido un traídos, como el rey. Tiene que llevar a cabo su desleal acción una y otra vez, y tanto él como el rey no pueden escapar de este destino a menos que cumplan el juramento de lealtad y servicio que prestaron al señor del bosque. Pero les es imposible. Alguien tenía que prometer custodiar el bosque oscuro a partir de entonces, y la historia cuenta que el ciervo era demasiado orgulloso o estaba demasiado furioso para renovar su juramento de servicio. Así pues, no hay un final. Todavía, concluyó con un dejo de inseguridad. No es un buen relato, opinó con firmeza el Kender. Conozco otros mejores. También yo, replicó Flint. La cuestión es, ¿qué clase de ciervo es el que estamos siguiendo? ¿El que condujo a Uma o el traidor del bosque oscuro? El ciervo dejó de prestar atención a la discusión. Quizás se trate del mismo, el servidor y el traidor, dijo para sus adentros. ¿Se le habrá ocurrido a alguno de estos necios plantearse siquiera tal posibilidad? Se sintió aliviado cuando el grupo decidió seguirlo tras deliberar los pros y los contras. Los condujo en silencio, pensativo. Al llegar la noche presenció el encuentro de la compañía con el rey de los guerreros espectrales. Están muy asustados, observó el ciervo. Eso debe satisfacer sobremanera al rey Peris. Más tarde, el ciervo los vio montar en los centauros, que eran los actuales guardianes ligados al señor del bosque bajo juramento, y cabalgar hacia el claro central. 2 centauros se quedaron para guardar el camino. El ciervo, libre ya de sus obligaciones como guía, estaba a punto de ir en pos del grupo que se alejaba cuando oyó cantar a uno de los centinelas con voz áspera y bronca. Hubo un orgulloso y noble ciervo, nacido en el bosque umbrío, en él creció y en él conoció, y amó a una hembra de unicornio. El ciervo se quedó paralizado, escuchando. ¿Qué te parece?, dijo el centinela a su compañero con gesto ufano. Hace un montón de años que no cantaba esto y todavía me acuerdo bien de la entonación. No sé, contestó el otro, dubitativo. ¿Son las rimas correctas? No puedo asegurarlo, ya que es una canción nueva para mí, pero me suena algo rara. ¿Nueva? ¿Nueva? Vaya, pero sí es la canción más antigua que conozco. Se remonta al tiempo en que nuestra raza huyó al interior del bosque, cuando tuvo lugar el, ¿cómo se llama?, cuando se sacudieron los océanos y las rocas se precipitaron colina abajo como bestias salvajes. El cataclismo, dijo el otro. El cataclismo, repitió despacio el cantante. Sí, eso es. Y fue entonces cuando juramos custodiar este lugar. El señor del bosque no disponía en aquel tiempo de guardianes vivos, ya que los anteriores habían muerto y eran un puñado de traidores. ¿Traidores? ¿Por qué?, preguntó su compañero. El ciervo contuvo el aliento mientras pensaba para sí, que no lo recuerden. Que se pierda en la noche de los tiempos. Con que lo sepa yo y lo sepa ella, y también el rey, es más que suficiente. El primero centauro se dio una palmada en el áspero lomo peludo. ¿Qué por qué? La canción lo explica. Déjame pensar un momento a ver si consigo recordar algo más de la letra. Se refería a que el ciervo servía a la hembra de unicornio, vacilante, empezó a cantar otra vez. Sirvió a su amada bien, largo tendido. Sirvió a su amada en lo poco y en mucho, hasta que una noche en el claro umbrío, le abrió su corazón de amor verdadero. Si la canción se vuelve obscena, no quiera seguir escuchando, dijo el otro centauro con firmeza. No, no. Lo rechazó. Ella no rió. No, no era así. Le dijo que no. Tampoco. Me acuerdo de la música pero no recuerdo la letra. Los 2 centauros reanudaron su ronda.
El ciervo continuó parado en el mismo sitio y poco después empezó a cantar en un susurro, para sí mismo. Ella no hizo mofa de su confesión, mas se negó con suave firmeza. Él no se lamentó, pero se alejó de ella, dispuesto a planear una traición. Buscó pues a los hombres del rey Peris. Sus palabras fueron frías y concisas. Oh, huestes vigilantes, abandonad vuestros puestos, y disfrutad de la casa que os ofrezco. El ciervo dejó de cantar y susurró con amargura, una porquería ramplona de malas rimas y peor métrica. El canto que relata como guía a Uma se olvidó hace tiempo, claro, pero estos malditos versos, él mismo captó el tono rencoroso de su voz. Sacudió la testa y emprendió la marcha en pos de la compañía que cabalgaba hacia el corazón del bosque. Los vio alzar la vista a lo alto de la roca y contemplar maravillados al señor del bosque. El ciervo evocó la primera vez que él se había encontrado con la hembra del unicornio. Guardó silencio y nutrió su rencor al verla dar la bienvenida a los compañeros y agasajarlos con un banquete y ofrecerles consejo. Por fin partieron, montados a lomos de los Pegasos. El ciervo observó a los ridículos bípedos, en particular al enano, y le asqueó el abyecto servilismo de los corceles alados. Los animales de pezuñas hendidas se sienten superiores a los que tienen cascos, los caballos, los centauros e incluso los Pegasos. Típico de ellos que se humillen con semejante obediencia, a pesar de estar tan cerca de las estrellas, se dijo el ciervo para sus adentros. Aún después del mucho tiempo transcurrido y lo doloroso de su historia, el animal seguía siendo muy susceptible con respecto a su orgullo. Penetró en el claro y llamó en voz alta, con un tono en el que había tanta autoridad como súplica: «Señora, aquí estoy». La hembra del unicornio había regresado a lo alto de la roca que se encumbraba sobre el claro. Ambos animales se quedaron inmóviles, confrontados, como si hicieran una breve pausa antes de acometer de nuevo su antiguo ritual. Cada uno de ellos sabía lo que el otro diría a continuación. A pesar de ello sus miradas se quedaron prendidas, como si no pudieran evitarlo. El ciervo se mantuvo erguido y orgulloso, como si posara para un escultor. Cada músculo y cada tendón, cada línea de las extremidades y de las mortíferas puntas de la cornamenta, se perfilaban en las sombras. Como todas las sombras en el bosque oscuro, estas parecían profundas y rebosantes de muerte. La hembra de unicornio semejaba ser en sí misma luz, como si la maldición que pesaba sobre el bosque no pudiera tocarla. Su crin relucía y parecía flotar, en tanto que la grácil curva de su cuello daba la sensación de continuar ininterrumpida a lo largo de los flancos hasta llegar al suelo. Solo sus ojos eran oscuros, pero no con las sombras mancillantes del bosque maldito, sino con la negrura pura, salvaje y pujante de la naturaleza. Fue el ciervo quien rompió el silencio. «Te he servido esta noche. Lo sé. ¿Y te serví bien?» «Sí, lo hiciste. ¿Acaso no te he servido siempre bien?» «Lo has hecho a menudo». El ciervo no pareció advertir la distinción. «Y no es mucho lo que he pedido a cambio. Era un servicio voluntario, libre de recompensas y aceptado de buena gana». Bajó la vista hacia él, con el cuerno apuntando a la noche. «¿Ahora, tienes algo más que pedir?» «No. Tengo algo más que ofrecer». «Es lo mismo». Aquello casi lo hizo enmudecer. Al cabo, no obstante, el ciervo prosiguió: «Te ofrezco mi amor. Te lo entrego generosamente, por propia voluntad. Y, puesto que no hay otro como yo, es un presente sin par». «Lo sé». Se produjo un breve silencio. «Y no obstante lo rechazas», concluyó furioso el ciervo. «He de hacerlo». El señor del bosque rompió la sensación de ritual al añadir: «Los humanos dicen que solo una virgen puede tocar a los de mi especie. Es una vieja leyenda. Y no es el motivo pro el que me rechazas». «Es vieja, sí». «¿Y si ese es el motivo?» Su voz perdió firmeza y se hizo más triste. «Y, como ocurre con la mayoría de las leyendas, se ha tergiversado y es cierta solo a medias».
No es una humana quien tiene que ser casta. Para ser quien soy, para servir a quien debo. Basta, instó con aspereza el siervo. Votos sublimes aparte, lo cierto es que rechazas mi amor. La hembra de unicornio miró aquellos ojos orgullosos a los que se asomaba la muerte y cerró los suyos. Sí, lo rechazo. ¿Por qué? La pregunta sonó afilada y dura, tan actual e hiriente como la primera vez que fue pronunciada. ¿Por qué, ahora que te he revelado mi propia debilidad y he admitido que te amo? Por un instante desapareció el orgullo del siervo y el animal pareció casi un ser vivo al influjo de su angustia y su deseo. Porque tengo que hacerlo, respondió ella con voz queda. Porque quieres, objetó el siervo, recobrada su compostura. Pero es una elección que tendrá consecuencias. ¿Para ti o para mí? Para ambos. ¿Cómo te atreves a rechazarme? Su voz temblaba levemente a pesar de sus esfuerzos por mostrarse digno y arrogante. También he rechazado a otros. A nadie como yo. No existe otro igual. Y ello, en tu opinión, me obliga a dar la espalda a las necesidades del mundo por ti. Márchate pues, añadió. Pero ten presente que yo no lo he querido. El siervo soltó un resoplido que sonó desdeñoso. Por supuesto que no. El servicio sin pago es más agradable que la soledad. Mientras lo veía alejarse, la hembra de unicornio musitó. Cualquier cosa es más agradable que la soledad. Pero él no la oyó. Ah, otra cosa, dijo el siervo volviéndose hacia ella, que agachó la cabeza para escuchar sus palabras. Les dijiste algo a los forasteros acerca del destino. La hembra de unicornio subió y bajó la testa en un gesto de asentimiento. Al hacerlo, las crines ondearon relucientes. Se lo dije al guerrero, aunque en quien pensaba era en el caballero. No lamentemos la pérdida de aquellos que mueren alcanzando su destino, fríamente expuesto. ¿Por quién te lamentas entonces? ¿Por quiénes mueren sin alcanzar su destino? ¿Por quiénes ni siquiera lo tienen? Todos tenemos un destino. Alzó la vista al cielo. Desde la posición del siervo fue como si el cuerno apuntara a la estrella del norte, de igual modo que todos tenemos una estrella. Como tú. Ella mantuvo su postura sin vacilar. Las estrellas perduran. Nosotros no. Rehúsala si es lo que deseas, te estará aguardando. Pero puedo rehusarla todo el tiempo que quiera. Al no comentar ella nada, añadió, si no está a mi alcance elegir mi propio destino, al menos podré rechazar el que se ha marcado. Adiós, otra vez. Lo sé, otra vez. El siervo apenas oyó un susurro. Se preguntó si estaría lamentándolo. El amanecer estaba próximo cuando el siervo llegó a un paraje sombrío y triste. Los juncos estaban marchitos en torno al lago, y los pájaros no cantaban. Miró a su alrededor. Un poco más allá, al frente, se erguía la sombría figura de un espectro cubierto con armadura, que removía incansable los yerbajos con la espada, como si buscara algo. Se inclinó hacia adelante y sus labios pronunciaron unos denuestos demasiado antiguos para que significaran mucho para alguien que no fuera él. Siervo. El rey se irguió con brusquedad, sobresaltado, cuando el animal empezó a cantar en voz alta. Los hombres del rey Peris obligados estaban a salvaguardar el bosque contra el mal. El rey, con arrogancia, envainó la espada, y se dispuso con el siervo a negociar. El rey Peris respondió con la siguiente rima, moviendo la espada al ritmo de la música. No es para mi cara atractiva, argumentaba, la de cualquier otra criatura aquí nacida. A menos que en el bosque umbrío me ofrezcas, acosar y abatir al unicornio hembra. Tras un instante de vacilación, el siervo continuó, nadie conoce tan bien su morada, como quien está al servicio del Hadá. Te guiaré hasta ella si sigues mi consejo, y con su muerte tendrás un trofeo. El rey reanudó su búsqueda entre la hierba. No esperaba escuchar otra vez esos viejos versos, con su métrica chapucera y todo lo demás. ¿Qué te hizo recordarlos?
Oí cantar algunos fragmentos anoche, dijo el siervo, que no hizo intento alguno por ayudar al rey. Vaya, vaya. Es sorprendente lo que perdura el arte popular, ¿no te parece? No imaginaba que quedara alguien vivo que lo recordara. Dirigió una mirada penetrante al siervo. Porque doy por hecho que se trataba de alguien vivo, ¿no? En efecto. Uno de los centauros, los que os reemplazaron como guardianes, ¿recuerdas? En fin, el caso es que todavía se acuerdan de algunas partes de la canción, pero no debería sorprenderte. El escándalo es más duradero que el honor, ¿cierto? Por ejemplo, fíjate en nosotros. Aunque no se puede decir que sobrevivamos a muchas cosas. Poco después el espectro lanzó un gruñido de satisfacción y levantó con la punta de la espada una corona deslucida pro el paso del tiempo. Con la mano esquelética se la puso en la cabeza y la ajustó de manera que quedara recta. Durante un breve instante semejó el remedo de un monarca verdadero. «Larga vida al rey», dijo el siervo con actitud circunspecta. «El rey ha vivido más que suficiente». El monarca muerto se sentó y por un momento pareció un hombre agotado, ya que los fantasmas privados del descanso eterno experimentan una fatiga mucho mayor que la de los vivos. «Dime, ¿viste a alguien anoche?» «Sabes que sí. Un caballero, un mago, un semielfo. En pocas palabras, una amplia gama de bípedos». «¿Acaso con importantes para ti?» «Creo que lo son», respondió el rey con gesto abstraído. «Parece sentir curiosidad. Pensaba que todo te resultaba indiferente, todo cuanto está por debajo de mí, lo que significa la casi totalidad del mundo. ¿Y tú, poderoso y leal Peris? Lo mismo, más o menos. Desde luego es mucho más lo que está por debajo de un rey muerto. A pesar de lo mucho que hemos soportado, nuestros principios han resistido el paso del tiempo mejor que nosotros», replicó con aspereza el siervo. «Quizá perduren para siempre». «¿Qué importancia tienen los principios? Su importancia es evidente por sí misma o no lo es». Me refería a los forasteros. ¿En qué aspectos son importantes? En el futuro de nuestro bosque y nuestro mundo. Enredos políticos. El siervo movió la cabeza arriba y abajo con actitud entendida. «Yo procuro eludirlos». «Te comprendo muy bien», comentó el rey con tono coloquial. «También yo intenté eludirlos, una vez. Una cuestión de permitir la entrada o que la entrada se hiciera a la fuerza, ¿no?» «En efecto». El rey añadió con una franqueza poco habitual en él, «una cuestión de dar paso a la maldad y su acceso a este bosque que por entonces no se llamaba oscuro. Tal vez recuerdes aún las estrofas». «Las recuerdo, sí». El siervo acometió el canto con una mordacidad excesiva para el gusto del rey. Mas uno de los soldados al rey previene: «Esta cacería tiene un origen perverso, propiciada por aquellos con armas y hechizos, contra los que estar en guardia prometimos. No se conformarán ya con miradas de odio, y corazones y almas de rencor rebosantes. Barrerán toda luz y bondad del bosque. Que los dioses de nosotros se apiaden». El animal miró expectante al rey Paris, que lanzó un hondo suspiro y entonó la siguiente estrofa haciendo acopio de toda la entereza de que el espectro fue capaz. Mas Peris, arrogante, arengó a sus soldados: «Abandonad los puestos, oíd del cuerno la llamada, dejad que esos hombres invadan bosque y claro. Al unicornio salimos a dar caza». El rey bajó la espada que había levantado para dar énfasis a los versos. No ocurrió así, ni mucho menos. Y no fue una rebelión o un acto consciente de traición ni nada parecido. Mis hombres se aburrían, yo estaba aburrido. Fue suficiente con una pequeña sugerencia de su oficial al mando. Hizo una burlona reverencia. Luego miró a su alrededor. Y pensar que algo en una vida corta y feliz pudiera parecer aburrido. Desperdicié un reino pro un día de diversión y una eternidad de insufrible tedio. Me sorprende oírte admitirlo.
también me sorprende a mí. Quizás algo me perturba. Cambiemos de tema. De acuerdo. ¿Hablaste con alguien de los forasteros? Al asentir el rey con un cabeceo, añadió. Lo suponía, ya que vi que uno de ellos se dirigía a ti. Ah, sí. Ese era el mago. Fue él quien habló primero. A juzgar por su actitud, parecía que el rey no había intentado siquiera eludir la respuesta. ¿Qué te dijo? No alcancé a oírlo. Sabía que éramos los fantasmas de unos hombres que habían incumplido y que estábamos condenados a realizar el mismo cometido una y otra vez hasta que, de algún modo, nos ganáramos el descanso eterno, explicó reacio el rey, un hombre perspicaz. Los magos suelen serlo. Creo que su intención era recordarme que estaba a mi alcance ganarme esa paz eterna. ¿Y qué le dijiste de tu actual situación, oh, gran rey? Porque, a fuer de ser sincero, tu apariencia no es la de un ser majestuoso, más bien es de una majestuosa vaciedad. Le conté que estábamos destinados a que algún día fuéramos llamados a cumplir nuestro juramento. Presumo que al decir esto te referías a ti y a tus hombres, comentó el siervo con cautela. No especifiqué. No te mencioné por tu nombre, pero ello no significa que él no supiera que tú sino es también cumplir lo que prometiste. El rey rebulló en un gesto que habría sido de desasosiego en un ser vivo. No es fácil hablar de estas cosas. ¿Es que no comprendes lo bochornoso que resulta repasar una promesa rota mucho tiempo atrás? Tengo más sentimientos de los que dejo entrever. Cambiemos de tema, ¿quieres? De acuerdo. Algo te atormenta, ¿verdad? Desde luego. Estoy enamorado. Incluso después de tanto tiempo era duro admitirlo. Eso trae siempre problemas. Presumo que es un amor no correspondido. Por muy extraño que parezca, así es. ¿Te imaginas que alguien rechace mi amor? Ahora es más fácil imaginarlo que en su momento. La costumbre y la repetición dan realismo a las cosas. Al advertir que el siervo se ponía tenso, el rey se apresuró a añadir, pero, habida cuenta de que fue verdad en el pasado y de cuáles son tus sentimientos actuales, digamos que resulta inconcebible. Lo es. El siervo sacudió la cabeza. Y, por supuesto, me vengaré por haber herido mis sentimientos. ¿Sentimientos? El rey se golpeó los fantasmales brazos. El golpe no dejó marcas, y la expresión del monarca no varió. ¿Todavía eres capaz de hablar de sentimientos? Sí. El siervo miró hacia otro lado. Prefiero hablar de ellos. El tiempo cambia los sentimientos. Puede cambiar todo, incluso a nosotros, pues son ha cambiado lo que hacemos noche tras noche. El siervo giró la cabeza y dirigió una fugaz mirada a la estrella del norte. No creo que pueda cambiar lo que soy ni tampoco lo que hago. Una vez más, elijo traicionar a quien debo obediencia. Puede que otro hiciera esa elección. Si lo pensaras un poco, quizá ni siquiera tú la harías. Al no responder el siervo, el rey prosiguió, aunque ya me los has repetido con anterioridad, dime, ¿podría uno traicionar a quien ama y entregarlo a los cazadores? Sí. ¿Te sorprende? No más de lo que me sorprendería que no lo hicieses tú. Sin previo aviso, el ciervo pateó un retoño de árbol con una de las patas delanteras. La pezuña dejó una huella profunda en la madera. ¿Cómo pudo rechazarme? ¿Cómo puede rechazarme? Soltó otra patada que astilló el arbolillo. ¿Cómo se atreve a rechazarme? Tembloroso de ira guardó silencio hasta recobrar el dominio sobre sí mismo. Discúlpame. Estoy fuera de mí hoy, no parezco el mismo, dijo al rey, y yo me temo que a pesar de los largos años de castigo sigues siendo el mismo, objetó pesaroso el rey. Tal vez tengas razón. Aunque prefiero pensar que no perdería los nervios si la noche no hubiera sido tan larga. Siempre te ha costado mucho dominar tus sentimientos,
los siglos de parodia y fingida apariencia logran disimularlos. En cuanto a la extensión de la noche, para ti todas son igual de largas. Hizo una pausa y luego agregó despacio: tengo noticias que tal vez te interesen. Ha irrumpido en el bosque oscuro un segundo grupo de forasteros que va tras los primeros para matarlos. Están en el mismo camino que tomaron nosotros. ¿Y ningún centinela les ha salido al paso? La historia se repite. En efecto, al igual que nosotros. Me siento inclinado a poner punto final a tanta reiteración. El siervo pasó por alto el último comentario del rey. Si estos forasteros no son invasores, tal vez sean cazadores, comentó con indiferencia. Cazadores de humanos y otros bípedos. Quizás se sientan tentados por el señuelo de otra casa. En lo referente a invasiones, este grupo es asimismo importante desde el punto de vista político, aunque esté formado por, vaciló, sin concluir la frase. Sí, seres perversos. Nadie habría imaginado que se pudiera hacer más mal al bosque oscuro, pero al parecer es posible. ¿Y después del trato que has recibido a causa de este bosque te preocupa eso? Puede, dijo Peris con fingida indiferencia, aunque al punto dejó de lado el disimulo. Me preocupa, sí. La paz del mundo es más importante que mi mezquino rencor por supuestos agravios sufridos. Hubo un tiempo, hace mucho, en que el destino del bosque no fue tan primordial para ti, apuntó el siervo. Pues ahora lo es. El siervo estaba tan perplejo que no supo qué responder. Ya no soy el brazo armado que custodia el bosque oscuro, añadió el rey. Pero he decidido volver a mi puesto. Esta noche no te daré caza. A requerimiento mío has cazado, mejor dicho, me has cazado como castigo a mi falta, todas las noches durante. El siervo enmudeció. ¿Cómo medir el tiempo en este círculo interminable? Lo admito. Pero un rey está en su derecho de cambiar de opinión. Cuando veas a los forasteros lo comprenderás. ¿De veras? Lo dices muy seguro. ¿Qué aspecto tienen? El rey vaciló un instante antes de responder. Digamos que son totalmente extraños. No quiso añadir nada más. Vayamos a verlos. Quizás hayan cambiado de opinión, o tal vez vayan de casa si se lo propongo. Obsérvalos primero y recapacita acerca de sus intenciones. La caza tiene que terminar, respondió el rey, evidenciando mayor emoción que antes al alzar las manos mientras hablaba. La caza finalizará cuando yo lo disponga, lo que significa que nunca tendrá fin, oh, poderoso y leal monarca, concluyó el siervo con acritud. El rey Peris baó de nuevo las manos. Vayamos pues y pregúntales si quieren casarte. Que te maten, que oigan las mismas frases amargas, que se repita el viejo sufrimiento de siempre, una y otra vez. Si es que alguna vez has amado estos bosques, este mundo, si es que alguna vez has amado algo, reconoce lo que estos extranjeros suponen para nuestro mundo y elige romper el círculo. El rey guardó silencio de nuevo. El siervo rumió sus palabras con actitud pensativa. Evidentemente, dijo por último, tienes un asunto pendiente con los que han entrado en el bosque oscuro. Ojalá te persuadieras de dejarlo. ¿Para más adelante? Sí. Al fin y al cabo ya abandoné mi puesto con anterioridad, como tú mismo has señalado. Tal vez ahora puedo aplazarlo un poco más. Con los baremos del tiempo de mi vida actual, esbozó una sonrisa espantosa y vacía. Tanto da una noche como otra, un día más o menos. Colijo que te resulta fácil postergar el deber. Cuestión de hábito, quizá. El rey se rascó la fantasmal barba con un no menos fantasmal dedo. O tal vez, por el contrario, esté renunciando a mi línea de conducta habitual. Quiero creer que tú, también, serás capaz de faltar a tus costumbres con la misma facilidad con que, en una ocasión y de manera constante a partir de entonces, traicionaste al Señor. ¿Quién es ahora el indiscreto? Lo atajó el siervo. Tienes razón. ¿Reflexionarás sobre lo que te he dicho?
todavía puedes elegir. Sí, lo tendré en cuenta. El ciervo se alejó a brincos. Sabía que no era necesario acordar un encuentro posterior con el rey muerto. Hay citas que están predestinadas. Cerca del lindero del bosque el sendero se interrumpía de manera brusca dando paso a un denso muro de matorrales y maleza. En la parte exterior había falsos vallenwoods que tenían la apariencia de esos árboles inmensos, pero que no alcanzaban mayor altura que un enano. También crecían arbustos de bayas, algunos con espinas y otros no, así como llamativas flores silvestres. En la zona interior había raudales de retorcidas, raíces nocturnas, destructoras de toda vida animal, enredaderas tan densas que habrían podido atrapar entre sus ramas al incauto que no anduviera con cuidado, y lágrimas de paladine, las minúsculas flores azules que crecían entretejiendo una malla entre los troncos de los árboles. Aunque el muro vegetal mantenía alejados a los curiosos, el ciervo sabía que eran muchos los espíritus osados que habían quedado atrapados en su interior. Vigilaba atento cuando los matorrales se agitaron y temblaron al empuje de unas manos. Manos, en cierto modo. El ciervo observó atento los primeros dedos con garras que emergieron en la barrera vegetal y tantearon el aire al fin de apartar más ramas que no encontraron. El ser escamoso con apariencia humana que asomó a continuación parpadeó a la luz del sol y extendió unas alas semejantes a las de los murciélagos a fin de abrirse camino en la densa maleza, una especie afín a los dragones. En la mente del ciervo no cabía duda alguna, a pesar de que jamás había visto esta clase de criaturas. Sabía también algo más: si la aparición del ciervo Ahuma se consideraba solo una leyenda, la existencia de los dragones era un mito aún más increíble. Varias figuras armadas siguieron a la primera. El ciervo retrocedió unos pasos temeroso, más por su mundo que por sí mismo. Solo había unas pocas criaturas, aunque horribles, pero su presencia en este bosque guardaba un significado inenarrable. Sacudió la cabeza y murmuró: el rey Peris tiene un modo exageradamente comedido de definir las cosas. Extraños. Y tanto. Tensó los músculos para darse a la fuga, pero en lugar de ello se adelantó. Oh saludo. No ocurrió nada. Los hombres, dragón miraron en todas direcciones, sordos y ciegos a su presencia. Oh saludo, repitió con más fuerza, concentrándose en las palabras. El cabecilla dio un brinco y las alas lo sostuvieron un momento en el aire. En tanto que los pegasos ofrecían una imagen grácil cuando volaban, esta cosa tenía un aspecto repulsivo al agazaparse, como si la rechazaran por igual tierra y aire. Observó al ciervo con expresión desconfiada. ¿De dónde sales?, preguntó. El ciervo se estremeció al escuchar la voz hueca y tosca, pero respondió con valentía: del bosque oscuro, que es donde os encontráis. ¿De dónde venís vosotros? ¿El bosque oscuro? Alzó la espada en actitud de alerta. Este lugar es maligno, dijo, con un ligero ceseo. No sin desagrado, el ciervo se preguntó si aquella cosa tendría la lengua bífida. Maligno para aquellos que traigan consigo el mal, contestó con la respuesta ritual. Es el caso de muchos. Ninguno de ellos salió del bosque. Por un fugaz instante pensó en el rey Peris, en el señor del bosque y en la traición. Pero además del riesgo, este lugar ofrece grandes recompensas. Especifica, instó el hombre, dragón al tiempo que hacía un ademán a las tropas que estaban a sus espaldas. Los extraños se situaron al mismo borde del camino, sin traspasarlo, y formaron filas de a dos de manera que guardaban las espaldas sin necesidad de intercambiar una palabra. Estaban bien entrenados para la lucha. El ciervo se preguntó qué significaba esta maniobra, pero prosiguió con sus explicaciones. Hay alguien que custodia este bosque. Vaciló un momento y después rectificó, que gobierna este bosque. Todo cuanto hay en él, vivo y, humano y animal, está a su servicio. Hizo una profunda inspiración y terminó,
para apoderarse del bosque solo hay que matarla. La traición no sorprendió ni impresionó al hombre, dragón. Y ella es. Se la conoce por el señor del bosque. La dirigente de este lugar. Una hembra de unicornio blanco. Varios miembros de la compañía dejaron escapar unos siseos involuntarios. El cabecilla dio un respingo de sobresalto. ¿Un unicornio? ¿Sugieres que una fuerza choque draconiana podría darle caza y matarla? Sí. El ciervo añadió con aspereza, se han exagerado los requisitos morales para llevar a cabo esta caza. Parece lógico, puesto que no hay en tal acción moral alguna. No es preciso que seáis vírgenes. El hombre, dragón agitó una garra como si desestimara su último comentario. No estamos capacitados para experimentar deseo. Hizo un gesto que podría tomarse por una sonrisa. Ni amor. Sois más afortunados de lo que imagináis, respondió el ciervo, más para sí mismo que para los otros. Luego repitió en voz alta, os he propuesto la caza de una hembra de unicornio. ¿Aceptáis mi oferta? ¿Cómo la encontraríamos? Preguntó el hombre, dragón tras unos instantes de reflexión. No podríais. Lo haré yo y vosotros me seguiréis. Por lo demás, el ciervo hizo un gesto como si se encogiera de hombros. Doy por hecho que no necesitáis preguntarme cómo acosar y dar muerte a un animal. Una punzada dolorosa, antigua y conocida, le recordó lo que esta traición significaba tanto para el ser amado como para el amante. Por un instante tuvo la visión de aquellos dientes y aquellas garras desgarrando la carne blanca, sin mácula, del señor del bosque. El hombre, dragón, draconiano como se había referido a sí mismo, permaneció inmóvil un momento. Por fin aceptó. Lo haremos para alcanzar una nueva conquista, así como por otros motivos que no son de tu incumbencia. Sus fauces se distendieron en un remedo de sonrisa que dejó a la vista infinidad de dientes afilados. ¿Por qué lo haces tú? Por razones que no te atañen. Luego añadió con un tono más suave, por razones que no tendrían mucho significado para todos vosotros. El ciervo se preguntaba cada vez con más insistencia por qué un amor desdeñado y un deseo frustrado significaban tanto para él. No imaginaba que los soldados necesitaban excusas para matar. O quizá no os sintáis capaces de abatir a esta presa. Míranos bien. Podemos rastrear y acosar a cualquier criatura viva hasta la muerte, respondió el draconiano sin el menor atisbo de enojo. Ya veo. ¿Y más allá? Preguntó con amabilidad el ciervo, pero ellos no captaron su ironía. Seguime pues. No demasiado cerca. Mientras se daba media vuelta y echaba a correr escuchó una breve orden, una palabra en un lenguaje que le resultaba desconocido. De nuevo sintió miedo, pero por su mundo, no por sí mismo. Quizá me estoy volviendo un sentimental. Como siga así, lo próximo que haré será escribir canciones ramplonas y transportar ruidosos bípedos sobre mi espalda, rezongó en voz alta. Pero la chanza era insulsa y el ciervo comprendió que ya no podía escudarse tras el sarcasmo y la parodia para protegerse de sus sentimientos. A su espalda escuchó el sonido rasposo de las extrañas garras al rasgar a su paso el bosque que era todo su mundo. Había recorrido más de la mitad del camino hacia el claro cuando una silueta voluminosa, medio oculta por la maleza, le salió al paso. El ciervo se frenó de inmediato y confió en que los draconianos que lo seguían hicieran lo mismo. «¡Alto!», ordenó una voz. «Una vigilancia digna de admiración, aunque innecesaria», observó el ciervo. «Tu actitud burlona con quienes son leales está de más». La voz profunda no mostraba ofensa por el sarcasmo. «¿A dónde vas?». «Llevo un mensaje». El ciervo habló con frialdad, con la esperanza de que el centinela se sintiera ofendido por su tono y se diera media vuelta. ¿Acaso es norma habitual en este bosque cuestionar el deber de otros? Ni yo ni los míos lo tenemos por costumbre. La figura emergió de la maleza. Como el ciervo había deducido por la voz, era un centauro.
Aún así, lo observó con curiosidad. «Ah, un híbrido humano domado», dijo Sairiente. «Dime, ¿qué tal se siente uno con los arreos puestos?» El centauro lo miró, como siempre, con el arrogante desdén que los seres medio humanos medio cuadrúpedos demostraban pro los que son solo humanos o solo cuadrúpedos. «No estamos domados, sino en servicio activo, como otros deberían estarlo», replicó con severidad el centauro. Sacudió la cabeza. «He oído rumores y también hoy he captado olores extraños». «¿Hay más forasteros en el bosque oscuro?» El ciervo eludió los ojos oscuros del centauro. «Tal vez olfateas todavía el olor de los forasteros de anoche. ¿Hay algún motivo para que su efluvio se te haya quedado pegado? Los transportamos sobre nuestras espaldas, como bien lo sabe todo el bosque», respondió con dignidad. «¿Hay más extraños en la floresta? ¿Por qué me lo preguntas a mí? Estoy convencido de que crees saber más que yo. Tu raza de eruditos interpreta las señales de las estrellas al igual que lo hace cualquier bestia de carga. Y tú lo único que sabes hacer mofa». Soltó un resoplido semejante al de un caballo. «Intenta ocultar la verdad, si ese es tu deseo. He estudiado poco, pero conozco las estrellas. Durante las últimas noches has hablado de lucha y de vida y muerte para un ciervo. Está escrito en ellas, pues nada se les escapa. Tal vez es cierto que no has visto a los extraños, pero los verás», añadió. Se dio medio vuelta. Podría darte la réplica adecuada, formulada a la perfección y cargada de ironía y alusiones literarias, le gritó mientras lo veía alejarse, «pero me niego a hacerte ese favor. Tengo mi dignidad». A poco aparecieron los draconianos, con las armas prestas. «¿Se ha marchado?» «Sí». El ciervo miraba con fijeza en la dirección pro la que había desaparecido el centauro, con expresión absorta. Trató de imaginarse a los centauros derrotados y muertos en un charco de sangre mientras el bosque caía de nuevo en manos de extranjeros. Era inconcebible que los centauros se dieran a la fuga, o se convirtieran en traidores, o pensaran solo en sí mismos. En tal caso nuestra presencia continúa inadvertida. El ciervo reflexionó sobre las palabras del centauro. «Digamos que todavía no se os ha visto. Procurad que no os descubran durante un tiempo más, siguiéndome como antes». El draconiano miró al ciervo sin el menor aprecio y se alejó de él. El animal reanudó la marcha despacio, con actitud pensativa, en dirección al corazón del bosque oscuro. «Es esa maldita canción», rezongó para sí. «Vulgar y chapucera, pero tengo la música metida en la cabeza». De hecho, era la letra lo que se repetía en su mente. En contra de su voluntad, empezó a cantar. El ciervo los guió desde el ocaso hasta el alba, y cuando el alba se hizo día, en el claro umbrío envuelto en la penumbra, su traición al unicornio quedó cumplido. Ella le habló con voz severa. «¿A qué te ha llevado la soberbia? Sabes que conozco tu destino y a pesar de ello te rebelas. Por vengarte me entregas a la muerte, y faltas al juramento dado. En tal caso no ha sido voluntario el servicio que me has prestado». Lo tocó una vez, 2, 3 veces con el cuerno lo rozó. El ciervo se desplomó y en su lugar, un nuevo unicornio nació. Oyó a sus espaldas el murmullo de los draconianos y dejó de cantar. Si los que lo seguían acababan con la vida del unicornio, entonces cesarían los cantos en el bosque e incluso, quizás, en el mundo entero. Y todo a causa de la mezquina venganza de un ciervo. Una sombra alada planeó en lo alto. Se agachó llevado por el instinto, pero era solo un pegaso que volaba en círculo sobre el bosque. El ciervo imaginó algo de gran tamaño y con alas semejantes a las de los draconianos que caía en picado sobre los pegasos. Incluso escuchó sus gritos de dolor y sus aleteos desesperados mientras se precipitaban desde el aire. «Ellos no», musitó. «Por mi causa, no. ¿Pero qué puedo hacer contra estos invasores?» Un instante después pensó perplejo, ¿y renunciar a mi venganza?
no desquitarme por haber sido despreciado después de atesorar este momento durante tanto tiempo. Lo único que me sostiene en este ciclo continuo de dolor es la venganza. Aquello era algo sobre lo que meditar durante la larga caminata. Al mediodía el ciervo entró en el claro central, solo, muy por delante de los draconianos. Señora. Su voz no levantó ecos, como si el bosque absorbiera su llamada. Aquí estoy, se la oyó decir desde lo alto de la roca. Como siempre, la fronda repitió la palabra, siempre. Quiero hacerte una pregunta, no es la primera vez. Adelante, plantéala. Existen muchos y diversos seres que viven, la palabra se le atragantó, habitan este bosque. Unos son cuadrúpedos, otros humanos, y otros ambas cosas, algunos están vivos, otros están muertos, y también los hay que son una mezcla de vivos y muertos. Es verdad. ¿Qué opinión tienen de mí? ¿Me consideran uno de ellos? La tristeza de su propia voz lo sorprendió. Pensó en aquellos a quienes conocía y saería por costumbre, después pensó en los draconianos. Yo no lo creía así, pero recientemente he descubierto algo amenazante que no quiero que haga daño a las criaturas de este lugar. Es como si fueran algo mío y me preocupara su muerte. Entonces esa preocupación los hace tuyos y a ti parte de ellos. ¿No te complace eso? Tras un largo silencio, el ciervo dijo con voz queda, en contra de lo que pensaba, sí, me alegro. Pero ese no es el motivo por el que has venido esta vez, como todas las anteriores, añadió la hembra de unicornio. Cierto. El ciervo se acercó a la roca. He venido a ti por última vez. ¿Me aceptas? Tu servicio, sí. Tu amor, no. Bajó de la peña de un salto y llegó al suelo en medio de una cascada de luz semejante a una lluvia de estrellas, aun siendo de día. Al igual que el rey, al igual que el propio ciervo, no se mostraba sorprendida por los acontecimientos. Pero sí se sorprendió cuando el ciervo se hincó de rodillas en el polvo ante ella, con torpeza. Se tambaleó por la falta de costumbre de estar arrodillado. En tal caso te serviré por última vez. Es el ulterior acto que realizo por propia iniciativa, porque así lo elijo. Ella contempló con fijeza su testa humillada. ¿Puedo preguntar por qué? No creas que soy inconstante, comentó el ciervo sin alzar la cabeza. Eso sería lo último que pensaría de ti. Bien. Mis sentimientos, todo cuanto he querido y he deseado, le tembló la voz, no han variado. Pero con tantas veces incontables que me he marchado de aquí, que he regresado aquí y que he traicionado aquí, en ninguna de ellas comprendí la simple realidad de este lugar. El bosque es más importante que yo, más que mi anhelo. Al final, perdurará más de lo que perdurará mi amor. Ofrezco ese amor al bosque y a ti, por propia voluntad y sin esperar nada a cambio, ya que, sin haberlo perdido, tanto tú como el bosque y todo lo que hay en él me habéis dado cuanto podíais. Me ofrezco para serviros, finalizó con humildad, y espero hacerlo lo bastante bien para que os sea de utilidad. La hembra de unicornio lo contempló largo rato repasando cada detalle, cada pelo, cada punta de la cornamenta, cada pestaña. Por fin su suave voz rompió el silencio. Lo harás bien, querido. Y recuerda que dije que no podía amarte, no que no te amara. Ve pues con los cazadores. Lo rozó en la frente con el cuerno 3 veces. Él se desplomó de lado y las patas se sacudieron con tirones espasmódicos. Lanzó alaridos terribles que se incrementaron cuando se le rompió la cuerna. La capa de pelo perdió su color con rapidez y se tornó pálida, y en el punto donde le había tocado el señor del bosque emergió un cuerno espiral manchado de sangre que se abrió paso a través del astillado hueso frontal. Cuando los draconianos salieron al claro vieron un picacho rocoso y un solo unicornio que trotaba tambaleante sobre sus inseguras patas. En medio de gritos triunfales se remontaron en el aire y se lanzaron en persecución del animal blandiendo las espadas y con las afiladas fauces abiertas de par en par.
El ciervo transformado se internó en el boscud, tambaleante al principio. Los draconianos se posaron en el suelo uno tras otro y siguieron a pie el rastro del animal. En aquella larga tarde, el ciervo aprendió de nueva la vieja lección: a algunos cazadores se les puede ganar en velocidad, pero no en resistencia. Cada vez que salía a un claro, los draconianos cubrían más terreno que él y descansaban de la marcha planeando un rato. Se preguntaba si serían capaces de volar de verdad, pero pronto se sintió demasiado cansado para pensar siquiera. Mientras permanecía en la espesura, sus perseguidores no podían planear, pero a él tampoco le era fácil correr. Lo que es más, en la floresta tenía que abrirse camino y ellos por el contrario no tenían más que seguir la trocha dejada a su paso, con lo que les ahorraba un trabajo. Si paraba para descansar aunque fuera un momento, enseguida escuchaba los chasquidos de ramas y arbustos, más cercanos de lo que habían sonado cuando se había detenido la vez anterior. No imaginaba que fueran tan perseverantes, se dijo para sus adentros mientras echaba a correr tras hacer un alto. Es como ser perseguido por los muertos, algo de lo que yo, con más motivo que nadie, puedo dar fe. Tenían espadas y dagas, y tal vez contaran también con otra clase de armas, pero en lo que el animal perseguido pensaba era en aquellos dientes afilados, los ojos crueles, el aliento siseante. Lo habían perseguido, ¿cuántas veces? Por diversión, por competir, incluso por su cuerna o por el juramento, pero que le dieran caza para ser devorado. El corazón le palpitó desbocado en el pecho, al mismo ritmo y con la misma fuerza que resonaban sus cascos en el suelo sembrado de piedras. Tras él se escuchaban los gritos crueles de los cazadores draconianos. Al compás de su galope evocó sin poderlo remediar las estrofas más oscuras de la canción, que hacían referencia al rey Peris y a él. Los centinelas han partido, la tierra confiada ha quedado indefensa. A través del bosque los invasores cabalgan, con mirada siniestra. Sin que surjan alarmas realizan los conjuros, que toda luz destierran, y el bosque umbrío se convierte en el bosque oscuro, en esta noche negra. Más tarde, con caballo, jauría y cuerno, con lanza y con espada, al rey Peris y a sus hombres persiguieron, como a bestias acosadas. El rey fue abatido y cayó su cuerpo desmembrado, entre sus huestes devastadas. Sin estar aún fríos en sus tumbas se alzaron al mandato de salir otra vez de casa. El ciervo corrió pro la verde y soleada colina conocida como el pecho de Uma, pero tampoco allí tuvo un momento de sosiego. Con el pico del orador a la vista, galopó a lo largo del río llamado Noche, pero no durmió en su ribera. Dejó atrás el valle de la tristeza, las quebradas de la ira, el pantano de la traición. Los draconianos iban ganándole terreno. No creía que el bosque oscuro fuera tan extenso, pensó en un momento dado. Desde luego, jamás debí burlarme del rey por tener un único fallo en la custodia de una zona tan extensa. Recordó brevemente el desdén mostrado al rey y aún más fugaz acudió a su mente el recuerdo de cómo lo había tentado para que incumpliera su promesa. Pero ya no quedaba tiempo para disculpas. 2 veces, durante la tarde, lo rodearon y empezaron a cerrar el cerco. En la primera ocasión saltó por encima de un sorprendido draconiano cuando toda la compañía estaba a la vista. El soldado arremetió a lo alto con su espada, pero solo consiguió hacer un arañazo superficial en el lomo del ciervo transformado en unicornio. No es más que un rasguño, se animó a sí mismo mientras huía renqueante. Estuvo tentado de lanzar una puya hiriente, pero lo pensó mejor, con ello solo me estaría rebajando. Además, admitió para sus adentros, no debía desperdiciar un aliento que posiblemente necesitaría después. En la segunda ocasión lo rodearon en la cañada de los espinos, jadeante y exhausto. Se tumbó inmóvil como una estatua bajo las ramas florecidas de un arbusto y aguardó a que los draconianos pasaran ante su escondrijo para alejarse a hurtadillas. Pasó inadvertido hasta que uno de los soldados echó un vistazo atrás y atisbó la blanca crin del ciervo transformado cuando el animal salió corriendo entre los espinosos arbustos con la cabeza gacha. La argucia de un cervatillo,
jadeó el animal, avergonzado. Rehuyo el peligro camuflándome como un indefenso cervató. Echó una ojeada a su costado, marcado con los arañazos de los espinos y los rasguños de las rocas. No es de extrañar que diera resultado, aunque tal vez estas criaturas no ven bien a la luz del día. Alzó la vista al cielo, donde el sol empezaba a esconderse tras las copas de los árboles y comprendió que no lograría escapar por tercera vez. Al anochecer trotaba a poca distancia de los draconianos, tan agotado que apenas podía mover las patas. Tenía un círculo blanco exterior en los ojos, y a sus hollares llegaba el olor de su propia sangre. Cada paso era un tormento, cada inhalación una punzada en el costado. Era indiscutible que lo mataría, pero lo importante era cuándo y dónde. Una vez estuvo a punto de hundirse en un parche de plantas descompuestas y se sintió tentado de poner punto final a la persecución. Si esta era otra muerte más en una serie interminable, ¿qué importaba si moría bien o mal? Pero los oyó acercarse y se obligó a incorporarse. Tengo una cita, jadeó. Con un amigo y con otros. No les fallaré esta vez. El sol no era más que un fino segmento rojo como la sangre en el horizonte cuando salió de la senda al pequeño claro. Miró aturdido a su alrededor, aunque conocía bien el lugar. Aún en los puntos donde no había árboles parecía estar sombrío. Incluso la hierba daba la impresión de que estuviera teñida por la muerte. El ciervo transformado en unicornio movió la cabeza arriba y abajo. Aquí es. Su voz sonaba ronca, estrangulada. En el mismo momento en que los draconianos irrumpían en el claro, el animal se dejó caer sobre la hierba, a corta distancia. Uno de los soldados lo divisó. «Capitán». El oficial draconiano lanzó un grito de triunfo y corrió hacia el claro. Los otros lo siguieron. «El honor de darle muerte corresponde al capitán Cercaz», gritó uno de los soldados. El ciervo se incorporó. «Al parecer, el orgullo es algo universal, capitán. Al igual que la muerte», propinó una cos con la pata delantera. Cercaz tuvo tiempo de soltar un alarido antes de que el corazón le estallara por el impacto y su cuerpo se tornara piedra. Aprovechando el desconcierto de los soldados, el ciervo cargó de nuevo contra uno de ellos, con la cabeza gacha. Había olvidado que ahora solo tenía un cuerpo, no las astas ramificadas. A la vez que ensartaba al draconiano, el moribundo soldado arremetió con la espada tan fuerte como se lo permitía el estar tan cerca de su adversario. El cuerno se quebró a todo lo largo, desde la punta hasta el interior del cráneo del ciervo. El animal reculó con los ojos cerrados, sin apenas advertir que el segundo draconiano se convertía en piedra. Un tercer soldado le hacía frente, con la espada desenvainada, pero los demás, que lo habían rodeado pro la espada, tenían la mirada prendida en el claro. Las manos que empuñaban las armas vacilaron, casi temblaron. Hacia alrededor, los guerreros humanos muertos, los mejores guardianes del bosque oscuro, se levantaban de sus tumbas dispuestos a cumplir por fin su vieja promesa. A su lado se encontraba el rey Peris, equipado para la batalla con pertrechos de 1000 años de antigüedad. La armadura del rey era de plata y acero, decorada con rubíes por la sangre del enemigo, y esmeraldas y zafiros la vista penetrante de un arquero. Era un objeto muy ostentoso, como el ciervo le había hecho notar a menudo. Tal vez ello fuera el motivo por el que el rey y sus tropas habían fracasado en su momento de proteger el bosque contra una amenaza real. Los soldados del rey muerto se levantaron de la hierba desenlazándose de ella como si sus cuerpos se estuvieran recomponiendo. Equipado con espadas pero sin escudos, se situaron en formación de combate, sus ojos vacíos no mostraban compasión, ni odio, ni esperanza. El ciervo lanzó un último grito con el aliento que le quedaba. ¡Al ataque! Saltó con torpeza y recibió una estocada en mitad del pecho al mismo tiempo que coceaba a otro draconiano. Al salir el arma de la herida, el ciervo no articuló el menor sonido. El rey Peris saltó sobre el animal caído. «Soy yo quien dirige a mis hombres, no tú».
Al ataque. La tropa de hombres muertos avanzó y las filas draconianas, ya debilitadas, vacilaron. La batalla semejó un espeluznante espectáculo de mimo. Las armas de los muertos no producían ruido, pero sus oponentes se desplomaban sangrando un líquido verde y convirtiéndose en piedra en posturas agónicas. Los golpes contra los muertos traspasaban las figuras fantasmales, y las formas insustanciales de muchos soldados espectrales caían en espiral, de regreso al suelo, y sus ojos sin vida brillaban con un extraño destello de alivio mientras hundían en la tierra. El combate se libraba en desorden, pero no eran precisas las órdenes. Los muertos luchaban con la determinación de siempre, y los draconianos luchaban para salvar la vida. Salvo algunos gritos de furia y dolor por parte de los draconianos, el único sonido que rompía el silencio era la lenta caída de los cuerpos petrificados a medida que los draconianos caían uno tras otro. Se desplomaban en el suelo llevándose las garras a las heridas invisibles en tanto que sus rostros escamosos se contraían con gestos de agonía. La luz de las estrellas se reflejaba en las armas reales al igual que en las fantasmales. Los cuerpos se retorcían o se venían abajo sobre las sombras herbosas y dejaban de ser cuerpos. A los ojos de un espectador habría parecido una extraña danza interpretada sin música. Era una batalla sin estruendo y sin cadáveres, una batalla de pesadilla. En medio de la refriega se encontraba el rey, propinando mandobles a derecha e izquierda con el brazo extendido. Durante el breve combate derribó a 3 draconianos y su corazón pareció palpitar de nuevo enorgullecido de sí mismo al ver caer a sus pies al enemigo. Sus brazos ya no sentían la eterna debilidad de los condenados a ser muertos en vida, sino el creciente entumecimiento y agotamiento de un guerrero vivo. Sus ojos se movían alerta a uno y otro lado, advirtiendo incluso la suave brisa nocturna que agitaba la hierba sobre la que aliados y enemigos se desplomaban. Al frente, un draconiano se inclinaba sobre el ciervo caído y dejaba caer la espada con toda su fuerza sobre el cuello del animal. El ciervo ni siquiera alzó la vista, y la hierba apenas se movió con el leve aliento que salía de sus hollares. El rey arremetió con la espada dirigida al corazón el draconiano. No hizo el menor intento de esquivar el arma enemigo cuando atravesó su armadura ornamentada. Su ataque surtió efecto un instante después. El draconiano se dobló en dos con las fauces abiertas y se quedó petrificado en esa postura, como si fuera una estatua tallada en la roca. El rey, llevado por su impulso, chocó contra la figura de piedra e hizo un gesto de dolor mientras caía al suelo. Mañana tendré un moretón, pensó vagamente, sin saber con certeza, después de tantos años, que se sentía con una contusión o qué aspecto tenía. Yació inmóvil y escuchó atento, pero el único sonido que percibía era la trabajosa respiración del ciervo. Se esforzó en incorporarse, sin apenas fuerzas para sostener su espada, pero consciente del triunfo y de un agudo dolor. El ciervo abrió los ojos. Peris, y los draconianos, muertos. Nunca se había pronunciado esta palabra en el bosque oscuro con tanta satisfacción. Un final poco corriente para una cacería, al matar a los cazadores. Eso ya lo has dicho antes. El rey se arrodilló y recostó la cabeza del ciervo en su regazo. La herida en el pecho del animal empezó a sangrar de nuevo, pero el rey hizo caso omiso. Has repetido a menudo que al final de una cacería el cazador debería estar vivo y la presa muerta, porque se me ha ofendido a menudo. Sus ojos se pusieron vidriosos, merced a un gran esfuerzo logró sacudir la cabeza para aclararse la vista. ¿Qué ocurrirá ahora? Si no me equivoco, los comandantes que ordenaron explorar el bosque oscuro decidirán posponer una nueva expedición hasta que consideren oportuno correr el riesgo de perder más tropas. Esperarán también a que su presa, el grupo de la otra noche al que se le encomendó una misión, aparezca en cualquier otra parte y sea asimismo responsabilidad de otros. Se estremeció. En cualquier caso, habremos salvado esta parte del mundo durante un tiempo, si, como se dice, sé algo de estrategia militar.
Sabes mucho de eso. Y más aún de cómo dirigir a los soldados. Gracias. El rey se sentó con pesadez junto al ensangrentado animal. Una noche muy satisfactoria, pero nada fácil. ¿Me han herido recientemente? El ciervo gimió cuando el cuerno de unicornio quebrado por el golpe de espada se astilló hasta la base del cráneo. Esta misma noche. En otros tiempos los chistes me hacían gracia. Lo digo en serio. Un líquido rojo fluía por los agujeros de la armadura del rey, como si los rubíes se estuvieran licuando. Había olvidado lo doloroso que es. Podrías habérmelo preguntado. El ciervo alzó un poco la dolorida cabeza. El cuerno se abrió del todo y por la grieta quedó expuesta la raíz del hueso. Sí, podría habértelo preguntado, pero me parecía poco delicado. El rey hablaba con dificultad. Al parecer he cumplido la promesa y moriré en un acto de servicio. También yo. ¿Querría ayudarme a llegar hasta el draconiano que se ha quedado petrificado de pie? No me importaría morir tendido ante semejante monumento. El rey, jadeante, arrastró al tembloroso cuerpo del ciervo al pie de la figura erguida de un draconiano. Este tiene, un golpe de tos interrumpió la frase. ¿No puedes hablar un poco más claro? Apenas te oigo. El sordo rumor del rebullir de los cuernos en su cabeza parecía apagar cualquier otro sonido. El rey apretó los brazos contra su pecho y dijo con voz clara, «Este tiene la marca de un casco en el pecho». «¿Es tuya?», asentiría con la cabeza, «pero tengo una horrible jaqueca». La sangre le corría por la frente hendida. Como si manaran de las dos mitades del cuerno partido, empezaron a brotar las puntas gemelas de su cornamenta. «Entonces también llevará mi marca». Sosteniendo al ciervo con un brazo, el rey se quitó la corona y la colocó en la figura de piedra antes de desplomarse lentamente de costado sobre la hierba. «O tengo una sensibilidad exagerada, o esta vez me está resultando más duro de lo habitual», dijo el ciervo con voz ronca. Bajo su pecho, el chaco de sangre se extendía de manera continua. «¿No se te ocurre hacer algo para distraerme? Lo intentaré». El rey echó hacia atrás la cabeza con un gesto de dolor, respiró hondo y empezó a cantar con voz temblorosa. «El espíritu que rompió un juramento, debe vagar sin descanso, y hacer en la muerte lo que en vida hizo, y no tener jamás reposo». Lo interrumpió un nuevo golpe de tos y un hilillo de sangre le escurrió por la comisura de los labios. Con la mirada borrosa prendida en lo alto, el ciervo continuó por la canción. «Así cada noche el ciervo traiciona, el amor que no supo ganar. Rey y tropa sus puestos abandonan, para salir a la caza ritual». Sus voces se unieron para concluir la canción. Les llevó mucho tiempo, ya que, uno u otro, tenían que hacer un alto para recobrar el aliento, pero para ambos parecía importante el acabar a la par. Se repetirá el acto de traición y deserción, hasta el día en que hayan demostrado, de algún modo haber cumplido el juramento, que una noche remota quebrantaron. Pronunciado el último verso se desplomaron el uno contra el otro. «A decir verdad no está tan mal la canción», dijo el rey. «Necesita algún que otro toquecito final y le sobran algunas rimas repetitivas, pero al menos es algo nuestro que quedará cuando ya no estemos. Cierto. Muchos han muerto con menos fama y peor poesía». La cornamenta del ciervo reapareció dolorosamente en el lugar original. El animal recostó la cabeza en el regazo del rey y alzó la vista hacia el draconiano. «¿Quién hubiera pensado que semejante ser me daría caza o que tú los cazarías a ellos? Es verdad». La voz del monarca era débil y entrecortada. «Ellos eran infames y nosotros arrogantes. Pero, por una vez, tú y yo hemos dado la vida sin que nos moviera el egoísmo. Y cuando uno lleva muerto tanto tiempo como yo», vaciló. Luego con un soplo de voz añadió, «darlo un poco de variedad al modo elegido para morir no es mala cosa». Mientras el ciervo se unía al rey en su último aliento,
pensó aletargado que, tras 1000 años de noches de traición, transformación, persecuciones, muertes dolorosas y aún más dolorosos renacimientos, cualquier cambio resultaba agradable. Acunó la cabeza en el estómago del rey Peris y ambos acogieron la muerte del mismo modo que, tanto tiempo atrás, la muerte les había acogido a ellos. Nadie se ocupó de sus cadáveres, solo el tiempo, a la larga desaparecieron. Los draconianos petrificados se hicieron polvo con el empuje de la vegetación y la erosión de los fenómenos atmosféricos. El tiempo vence a los guerreros. Solo perdura hoy la figura de un draconiano, tocada con una antigua corona y el pecho marcado con la huella de un casco. Por razones que escapan a la comprensión de cualquier ser vivo, no se ha desmoronado. Ide al bosque, que ya no se llama oscuro, y puede que aún la veáis. Un día, noche mucho tiempo, el señor del bosque llegó al claro y se detuvo frente a la figura del draconiano. La corona tenía una oscura pátina, la espada estaba herrumbrosa, pero la huella del casco permanecía clara y aguzada. El señor del bosque contempló fijamente la huella y después recorrió el claro con mirada pensativa. No había el más leve montículo que revelara que allí había muerto alguien. Incluso el recuerdo de los draconianos empezaba a ser borroso en la memoria de quienes habitaban el bosque umbrío. La hembra de unicornio alzó la cabeza y empezó a cantar 2 nuevas estrofas que había oído recientemente, añadidas a la balada original. Las sombras del bosque son ahora inofensivas, y entrelazan con la luz un bello encaje. Juegan con el sol durante el día, y danzan con la luna por la noche. De ser oscuro fue redimido el bosque umbrío, al quedar el maleficio anulado. Los que murieron en cumplimiento de lo prometido, se ganaron el eterno descanso. Fue hacia el borde del claro, hincó el cuerno en la maleza y dio varios giros rápidos. Regresó hasta la estatua y alzó la cabeza hacia la piedra, de manera que dejó sobre ella la ofrenda floral. Las plantas se deslizaron demasiado y la hembra de unicornio se movió en paralelo a la espada a fin de sujetarlas. Por un instante, cuerno y espada apuntaron a la estrella del norte, que lucía tenue en el cielo del anochecer. «Descansa en paz, mi amado», susurró. Luego dio medio vuelta y se alejó. El manojo de lágrimas de Paladine perduró fresco largo tiempo.